gracias a Dios, estamos viendo sobre el estudio victorioso sobre la tibieza espiritual. Sabemos que Dios se nos está hablando siempre y en este estudio el Señor quiere que seamos libres de la tibieza espiritual, cosa que el pueblo de Dios ha caído en la tibieza espiritual. Sabemos que Dios es el que siempre está obrando en su pueblo, en su iglesia, pero siempre quiere el Señor que despertemos, ¿verdad? Que despertemos. Entonces, si te das cuenta, dice la palabra en Apocalipsis 3:16, que estamos viendo la tibieza espiritual, cómo ser victoriosos sobre ella. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces te das cuenta que el Señor quiere que seamos valientes, pero sobre todo frío o caliente, ¿verdad? Tibio no. Entonces, en esta semana es lo que nos ha venido hablando el Señor acerca de que la iglesia se ha descuidado en el sentido de estar congregándose, en el sentido de estar sirviendo a Dios, ¿verdad? En el sentido de estar buscando la presencia de Dios, en el sentido de estar orando, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 está bien claro, ¿verdad? Entonces, pero por cuanto eres tibio, ¿verdad? Pero por cuanto eres tibio, pero por cuanto eres tibio, pero por cuanto eres tibio. Entonces, pero por cuanto eres tibio, la palabra tibio significa que Dios no le agrada que tú seas tibio, ¿verdad? Tibio es que no te definas, ¿verdad? Tibio viene siendo que no decidas ser hijo de Dios, recibir a Cristo, porque te quejas a la gente que no ha conocido a Dios. ¿Por qué te está yendo mal? Te quejas porque te pasa tal cosa, porque tal situación, porque no conoces a Dios y hay razón. Pero también ya has escuchado la palabra de Dios, ya has escuchado el mensaje de Dios, ya te han invitado a recibir a Jesucristo, pero no has querido recibir a Jesucristo. Entonces, ni te conviertes a Cristo, y te quejas porque te está yendo mal, porque no eres hijo de Dios, sigues una religión. Entonces, el Señor está hablando que tienes que convertirte a Cristo o entonces no te quejes. Eso es para la gente inconversa. Y para la gente que es ya de la iglesia, ya está en la iglesia, ya lleva tiempo en la iglesia, no se ha convertido a Cristo. Es decir, recibió a Cristo, se bautizó, pero no ha sido firme, no ha sido constante, no ha sido permanente en servirle a Dios. Muchos tenían ministerio y dejaron el ministerio. Muchos tenían una posición de liderazgo, pero dejaron de servir a Dios por temor a la pandemia, por temor a que se iban a infectar, etc. Entonces, por tantos problemas o cosas, el enemigo ha paralizado a la iglesia y ha sido la estrategia de la pandemia para que de esa manera no sea caliente, ¿verdad? No sea valiente, ¿verdad? Porque el Señor es bien tajante, que te quiero caliente o frío, pero tibio no. Entonces, tenemos que saber que el Señor quiere que en este estudio tú sepas cómo vencer la tibieza espiritual, cómo derribar la tibieza espiritual que ha estado por tiempo operando
obrando en tu vida, ¿sí? Entonces, en el camino de Dios se trata de permanecer, en el camino de Dios se trata de ser constante, en el camino de Dios se trata de poner tu mirada en Cristo, en el camino de Dios se trata de depender absolutamente de Cristo, en el camino de Dios se trata de todo para Cristo entregar, ¿verdad? En el camino de Dios se trata de vencer al mundo. Y si Cristo, nuestro Dios, lo venció, entonces tú no tienes por qué todavía estar pensando en las cosas del mundo, en la vanidad y vanagloria de este mundo, sino sobre todo en entender que el tiempo se ha acortado, en el sentido que muchos pensaron servir, hay que pasar a la pandemia y ya no amanecieron vivos. Otros dijeron, ay, de aquí a un año voy a servir a Dios, cuando termine esta carrera, pues ya no alcanzaron a servir a Dios, sino murieron. Hay mucha gente que quiso, ay, después me convertiré a Cristo, estoy sumamente joven, pero después de que pasó ese tiempo, al otro día, pues ya no amaneció. Entonces, ¿quién te asegura que puedas amanecer mañana? Nadie. ¿Quién te asegura que puedas ser tú un hombre de Dios si no te has afirmado en las cosas de Dios? Entonces, aquí estamos viendo que el Señor está hablando el mensaje a la Odisea, ¿verdad? Es un mensaje que Dios estaba dando a la iglesia de la Odisea, donde el Señor está hablando, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, el Señor quiere que seamos vencedores en esa área, ¿no? Porque se nos olvida de que el Señor quiere que te de gente decidida a servir al Señor, gente que sepa quién es su Dios, gente que permanezca en Dios, prueba tras desierto, lucha, circunstancia difícil, debe estar firme en el camino de Dios, debe estar firme en Dios. Por eso vemos aquí que también en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 22, vamos a ver Apocalipsis ahí mismo, pero ahora vamos a leer anterior, versículos antes, desde el 14 al 22, completamente para entenderlo, el mensaje a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si te das cuenta, cómo ser victorioso, iglesia, cómo ser victorioso sobre la tibieza espiritual, ¿verdad? Sabemos que a veces la gente se enfría porque no sabe que el único que le da la victoria es Cristo. Por eso muchos andan buscando victoria en otras cosas fuera de Cristo, porque muchos no saben que el único que salva es Cristo. Y si ya saben, pues no han nacido de nuevo, porque andan buscando en las cosas de este mundo, pues tener esa bendición o tener esa victoria. Sabemos que Dios es el único que tiene el poder, y cuando tú andas, no has nacido de nuevo, andas buscando poder en otras cosas, ¿verdad? Y entonces
como dice la palabra de Dios, eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, que no conoce, aunque tiene riquezas y aunque ha sido rico, en pocas palabras, entre comillas, con los bienes de este mundo, pues realmente no ha nacido de nuevo, porque eso se queda. Y hay muchos que a veces uno va y le dice, pues hermano, congrégate, hermana, congrégate, hermano, sirve a Dios. No hay que pase la pandemia, hay que termine de estudiar esta profesión. Hermano, le decimos, ven, pon en primer lugar a Dios. No, es que primero mi negocio, primero mi empresa. Pero realmente no están entendiendo que todo lo que están teniendo es de Dios, que todo lo que tienen, pues Dios se lo ha concedido, ¿no? Entonces, si todo lo que tienen Dios se los ha concedido, entonces, ¿por qué están dependiendo de las cosas que hay en este mundo, que son pasajeras? Y por eso el Señor les dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿verdad? Entonces, es bien tajante, es bien directo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque a veces hay muchos jóvenes que dicen, no, pues yo tengo 14 años, me queda un futuro por delante, ahorita no quiero recibir nada de Dios, no quiero saber nada de Dios, es más, yo quiero seguir en lo que estoy haciendo, en lo que estoy estudiando, en lo que estoy trabajando, etc. Pero no se dan cuenta que al que están negando, pues está el Señor. No se están dando cuenta que no pueden amanecer mañana, ¿verdad? Y ya después, pues ya será tarde, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo ser victoriosos sobre la tibieza espiritual. La iglesia se enfría porque la iglesia siempre tiene la mirada en la construcción, en la estructura de la iglesia. La gente siempre tiene en su mayoría la mirada en los que están predicando. La gente siempre tiene la mirada en el lugar donde está la congregación. Y la gente tiene la mirada siempre en si mi hermano va, yo voy, y si no va, no voy. Entonces, no está dependiendo de Dios, no están poniendo la mirada en Dios, no está mirando a Cristo, no está dependiendo del Dios vivo, está dependiendo de los demás, de lo que ve, de multitudes, está dependiendo de cosas que son pasajeras. Entonces, se entibia, ¿verdad? Porque cualquier cosa lo va a mover, ya sea el pastor que no lo salude, o ya sea que un hermano no lo salude, o ya sea que no se tome en cuenta en el liderazgo porque no ha obedecido, o porque puso la mirada en los que estamos predicando, y de momento salimos a ver a otras congregaciones y no estamos, ponemos a otro siervo, y entonces la iglesia dice, no voy, porque ahora no está el pastor, ahora no está el apóstol, ahora no voy, y entonces hasta cuando venga. Y si tarda 15 días o 20 días de regresar, porque salió fuera a visitar y supervisar otras congregaciones, entonces hasta ese día voy. Entonces te das cuenta, es una mentalidad que pone la mirada en el hombre, que pone las circunstancias siempre viendo quién está, quién va. Dependen de la gente. Pero si vemos que la iglesia primitiva, ella siempre estaba unánime viendo a Cristo, siempre estaba unánime haciendo las cosas de Dios, pero sobre todo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, por eso la iglesia se enfría, porque cualquier cosa dice, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay mucha hipocresía. Pero allá fuera de la iglesia, ¿cuántas gente hipócrita ha topado? Y pues no ha dicho nada. Entonces, el enemigo es tramposo, el enemigo es mentiroso y es mañoso para sacar a la iglesia del propósito que Dios la quiere. Dios quiere una iglesia viva, Dios quiere una iglesia firme, Dios quiere una iglesia permanente en Cristo, Dios quiere una iglesia valiente, una iglesia enamorada del Señor, una iglesia haciendo la voluntad de Dios,
una iglesia que sepa que Dios viene y que ella tiene que estar lista para irse con el Señor Jesucristo. Entonces el enemigo trata de que la iglesia se enfríe, la iglesia ya no ore, la iglesia ya no se congregue, la iglesia ya no haga la voluntad de Dios, los ministros no hablen a la congregación, no salgan a predicar el evangelio del reino. Entonces, aquí vemos que hay muchos que piensan que por los bienes o por el trabajo que tienen, pues es primero y después Dios. Por eso el Señor les dice, a pesar de tu apariencia que eres tibia y ciega y pobre, así quieres estar. Entonces, si te das cuenta, como hijo de Dios aprendamos cómo mantenernos en victoria sobre la tibieza espiritual. Satanás pierde continuamente el alma de quienes se van convirtiendo a Jesucristo. Cada conversión al Evangelio representa una derrota para Satanás, y éste sabe que es imposible arrebatar del hueco de la mano del Señor a los convertidos, pero tiene una artimaña para neutralizarlos, que se vuelvan tibios espirituales. ¿Si te das cuenta? Entonces, esa es la batalla del enemigo contra la iglesia. Si te das cuenta, cada alma que es convertida a Cristo, ¿qué pasa cuando cada alma es convertida a Cristo? Pues el enemigo significa una derrota, ¿sí? Entonces, entre más almas, millones de almas se conviertan a Cristo, millones de derrotas son para Satanás. Entonces, como ya no tiene poder ni autoridad sobre esas almas, entonces lo que busca, su estrategia para neutralizarte como persona que buscas a Dios, para neutralizarte como ministro que sirves a Dios, para neutralizar a una familia que busca la presencia de Dios y sirve a Dios, para neutralizar de que la iglesia se congregue y que esté en ayuno y oración, para neutralizar que la iglesia cierre, pero sobre todo es para que vengan cuando quieren. Una vez por semana, eso es suficiente. Y como el enemigo es estratégico y engañador, eso trata de hacer para neutralizar a la iglesia. Por eso vemos que su estrategia es que la iglesia, y su objetivo es que los siervos y siervas sean tibios espirituales. Entonces, ¿has considerado que tienes el peligro de llegar a ser un cristiano tibio? ¿Realmente anhelas mantenerte en una relación estrecha con el Señor y en fuego, apasionado y enamorado del Señor? No es un minuto, no es un segundo, no es una hora, no son 8 horas, no son 12 horas, no son 24 horas, no son 48 horas. Es todos los meses y todos los años hasta que Dios te llame a tu presencia. Entonces, todos los años tenemos que estar buscando de la presencia de Dios. Entonces, de esa manera, pases lo que pases, veas lo que veas, tú tienes que permanecer mirando a Cristo. Tú tienes que permanecer haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Tú tienes que permanecer congregándote. ¿Para qué? Para que nadie te aparte de Dios. Porque si ahorita tú estás pasando luchas, al rato será otro, al rato será otro y al rato será otro. Entonces, la mirada siempre debe de estar en Cristo. La mirada siempre debe de estar en la permanencia en Cristo. Siempre acuérdate, siempre Jesús se apartaba para orar y tú tienes que apartar un tiempo para orar. No te descuides, que es lo que va a hablar hoy en la predicación del Señor. Pero antes, vamos a ver en San Juan 10:28. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10:28? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Y yo les doy vida eterna, ¿verdad? Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, ¿verdad? Si te das cuenta, cuando tú ya eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, pues nadie te podrá arrebatar de la mano de Dios, siempre y cuando tú permanezcas firme, siempre y cuando tú no le des la espalda a Dios,
siempre y cuando tú no dejes a Dios y vuelvas a tu vómito, vuelvas al mundo. ¿Por qué? Porque hay esa condición también, ¿verdad? Y a veces Dios permite pruebas para ver si permaneces firme mirando a Él o te volteas y lo dejas y te vas al mundo, a tu vómito. Entonces, sabemos que la estrategia del enemigo es que como Él ya tú no eres parte de la iglesia, todos los que ya recibieron a Cristo, fueron bautizados, ya son de Cristo, ya no son del mundo. Entonces, Satanás fue derrotado de esas almas. Por ejemplo, si fueron 10,000 millones de almas que se salvaron, 10,000 millones de derrotas tuvo Satanás. Entonces ya no puede tener el poder sobre ti. Ya no, a no ser que tú dejes a Dios, y otra es que te vuelvas tibio, que busques a Dios cuando te acuerdas, cuando quieres, ¿no? Entonces, 3 peligros que afrontar, ¿no? 3 peligros que afrontar, ¿sí? Una vez que tú has escuchado el Evangelio y has principiado a caminar con el Señor, asegúrate de revisar tus prioridades en la vida. Jesucristo debe ser el número 1. Jesucristo debe ser el número 1 en primer lugar en tu vida. Todo lo demás tiene que estar en segundo lugar. Entonces, recuerda, Jesucristo debe estar en primer lugar y ya todo lo demás en segundo lugar, ¿sí? El Señor Jesús nos representa en Marcos capítulo 4, versículo de 1 al 20, la muy conocida parábola del sembrador. En esta lección es de interés particular analizar los versículos 7 y 8 que vamos a ver. Vamos a la palabra que está escrita en San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4 dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 4 versículo del 1 al 20, dice la palabra de Dios, parábola del sembrador. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados, los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis que esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, y en quienes siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Si te das cuenta, aquí nos está hablando qué es lo que pasa
cuando una persona recibe una palabra de Dios, pero no se cimenta en la palabra de Dios, sino viene el enemigo y se la quita. Vemos el versículo 7 y 18, ¿sí? Dice la palabra de Dios: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Si te das cuenta, el enemigo quiere que tú no des fruto. El enemigo quiere que tú seas ahogado. Es decir, que no seas ese instrumento de bendición en las manos de Dios. Que no obres conforme a la voluntad de Dios. Que no sirvas a Dios, que no te congregues, que no pongas al Señor en primer lugar y que pongas la mirada siempre en las cosas de la iglesia, en la estructura, en los ministros, en lo superficial. Porque de esa manera el enemigo te va a mover, te va a ahogar y va a hacer que no tengas fruto. ¿Y qué dice en el versículo 18? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, lo que ya es la palabra, ¿sí? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vemos en el versículo San Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, nuevamente la estrategia del enemigo, ¿sí? Hay gente que ya recibió la palabra, fueron sembrados entre espinos los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, fíjate, cómo es que el enemigo asfixia, ahoga o da muerte o que no dé fruto el ministro, la sierva o el siervo, es poniendo los afanes de este siglo como en primer lugar. Poniendo los afanes de este siglo en primer lugar. O poniendo el engaño de las riquezas en primer lugar. O poniendo las codicias de otras cosas en primer lugar. Entonces, debemos de saber que el enemigo ahorita no ha sido esto. Ahorita lo que ha sido es la pandemia. La pandemia, que ya casi vamos 3 años, ha sido la que ha sido permitida por Dios para probar a la iglesia, para ver si está madura, para ver si está firme, para ver si está mirando a Cristo, para ver si permanece fiel, para ver si permanece inamovible. Entonces Dios permitió la pandemia para ver si tú, a pesar de eso, buscabas a Dios. Es decir, lo ponías en primer lugar. Es decir, que si a pesar de esa prueba, tú buscabas a Dios, es decir, orabas a Dios, te congregabas y seguías sirviendo. Porque las pruebas son para ver dónde está tu corazón. Las pruebas son para ver dónde está tu mirada. Entonces, en este tiempo ha sido la pandemia que Dios ha permitido para ver si la iglesia sigue dando fruto, para ver si la iglesia a pesar de eso sigue predicando, sigue sirviendo, sigue agarrándose del Señor, sigue apasionada y enamorada. Pero sabemos que el Señor nos está dando en este estudio de que muchos han dejado de congregarse, muchos han dejado de servir, muchos han cerrado las congregaciones, muchos se han enfriado, muchos han vuelto al mundo. Y entonces, ¿cómo ser victorioso sobre la tibieza espiritual? Entonces, en todos los cultivos de la tierra, el labrador tiene que limpiar su parcela de espinos. De otro modo, los espinos crecen y ahogan la buena semilla y esta queda sin fruto. Esto es lo que pasa en el Evangelio, en el corazón de quienes reciben el mensaje. Pero mantienen otros intereses que no son del Señor. Escuche, mantienen otros intereses que no son del Señor. La iglesia se enfría porque su interés no está en venir a congregarse, porque su interés no está en recibir la palabra de Dios, porque su interés no está en venir a adorar a Dios, porque su interés no está en venir a servir a Dios. Hay mucha gente que nomás llega a la iglesia para ver cómo va vestido el hermano o la hermana, para ver qué hermana le gusta. Así ha pasado, así he visto, escuchado, me han dicho, para ver qué mujer le gusta, para ver si hay comida, para ver si hay bebida, para ver si me regalan ropa,
para ver si me regalan un bocadillo de pan, etc. Para ver si hay gente. Si hay gente voy, si no hay gente no voy. Esa es la estructura, el engaño, las mentiras, la estrategia de Satanás para poner neutralización a los siervos y siervas. Entonces, nosotros debemos de entender que el camino de Dios es de valientes. El camino de Dios es de gente que se decidió vivir para Cristo, morir para Cristo. Entonces vemos ya leímos que son 3 peligros que pueden neutralizar tu vida para que sigas siendo tibio. Los afanes de este siglo, ¿sí? Que estamos viendo que es los afanes de este siglo. En griego la palabra merima significa atraer en varias direcciones, distraer, y por eso significa también lo que causa un afán, especialmente un afán ansioso, ¿sí? Es tan fácil que muchos atractivos de este mundo nos distraigan de nuestra relación con Jesucristo, que debemos tener verdadero cuidado de no caer en esta trampa del diablo, ¿sí? Entonces, los 3 peligros que hay que afrontar son los afanes de este mundo, ¿sí? El primer peligro es que hay que enfrentar, derribando los afanes de este siglo, las riquezas, como ya vimos, también las codicias, las riquezas, el engaño de las riquezas, las codicias, ¿sí? Las codicias, el engaño de las riquezas y lo que es los afanes de este siglo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a desglosar así para entenderlo. Entonces podemos decir que el primer trampa que el enemigo pone para enfriar a la iglesia son los afanes de este siglo. Segundo, el engaño de las riquezas, ¿sí? El engaño de las riquezas. Y tercero, serían las codicias de entre otras cosas, ¿sí? Si te das cuenta, las codicias entre otras cosas, ¿sí? Entonces la primera trampa para que te enfríe el enemigo, a ti como iglesia y a ti ministro, es los afanes de este siglo. 1, 2, el engaño de las riquezas. 3, las codicias de otras cosas, ¿sí? Y vamos a leer qué dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, que ya vimos 19, que ahí está, ¿no? Que ya lo leímos, ¿no? Cómo es lo que el enemigo ataca para neutralizar y volverte tibio. Entonces, Dios quiere que nosotros desechemos toda tibieza, desechemos toda frialdad, desechemos todo lo que el enemigo pone, que ya vimos que son los afanes de este siglo, que son el engaño de las riquezas, las codicias, ¿verdad? Tenemos que desecharlas. Primero es Dios, y siempre buscar una relación con Él, poniendo la mirada en Él, confiando en Él, dependiendo en Él, siempre, todos los días, hasta que Dios nos llame a su presencia. No te vayas por apariencia, no te vayas por la estructura de la iglesia, no te vayas por cuántos hay, porque la iglesia está llena, pero hay muchas, pero de pecado, ¿verdad? Entonces, si tú has nacido de nuevo realmente, debes saber que en 1 Timoteo 6:10 enseña que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, es útil sobre todo cuando se vierte en la obra de Dios, ¿verdad? Entonces el dinero no es malo, es cuando se invierte en la obra de Dios. Escucha, el dinero no es malo cuando tú lo inviertes en la obra de Dios, ¿sí? Pero el amor del dinero es perverso. Dice Lucas, capítulo 16, versículo 13, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Timoteo, vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10? Dice la palabra de Dios, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿sí? Entonces,
Ahí vemos, y vamos a ver Lucas capítulo 16, versículo 13. San Lucas capítulo 16, versículo 13. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En San Lucas capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno, amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces muchos abandonan las congregaciones o dejan de congregarse porque andan ocupados en enriquecerse, pero no se dan cuenta que se están enfriando en su comunión con el Señor. Escucha, iglesia. Muchos abandonan de buscar la presencia de Dios y de congregarse porque andan ocupados en enriquecerse, pero no se dan cuenta que se están enfriando en su comunión con el Señor. Entonces, ¿de qué sirve tener riquezas si tu alma se pierde? Por eso hay una parte en el libro de San Mateo donde dice: ¿de qué sirve ganarte el mundo si tu alma se pierde? Entonces, no, es una estrategia que el enemigo, como hemos visto, que usa para las riquezas, para que tú las pongas en primer lugar y estés trabajando duro y te olvides de congregarte, te olvides de servir a Dios, poniendo eso en primer lugar. ¿Y qué pasa? Es una estrategia que el enemigo usa para enfriarte como iglesia, como hijo de Dios, como ministro de Dios. Entonces, las codicias de otras cosas. El término griego epitumeo viene de los términos epi, sobre, usado intensamente, y tuos, pasión. Esto es fijar el deseo sobre algo. Generalmente se trata de una codicia perversa, como se usa en Hechos 20:33, como una manera muy fácil de cómo Satanás hace que el amor de un cristiano se enfríe. Es mediante la codicia. Fíjate, mediante la codicia el enemigo trata de enfriar el amor que tú tienes por Cristo. ¿Sí? Y vamos a ver Hechos 20:13, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 13, dice la palabra de Dios: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. ¿Sí? Perdón, es capítulo 20, versículo 33, estaban leyendo el 13, es en el 33. Hechos capítulo 20, versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie he codiciado. Fíjate, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Entonces, vemos que la codicia es una estrategia que el enemigo pone para que tu amor por Cristo se enfríe, para que tu amor por Cristo se apague, para que tu enamoramiento y apasionamiento hacia Cristo se apague. Entonces, esa es una manera muy sutil y fácil de cómo Satanás hace que un cristiano, su amor por Dios se apague. Un antídoto contra esto, ahora vamos a ver un antídoto contra toda la tibieza espiritual, contra la frialdad espiritual, con la tibieza espiritual, con el enfriamiento espiritual. Un antídoto con que no seas tibio, ¿verdad? Un antídoto para que no seas tibio tampoco y no te neutralice el enemigo. Los cristianos somos los únicos seres humanos que realmente hemos llegado a conocer el gozo verdadero. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos inundados de ese gozo, el gozo de la salvación. Por eso hemos siempre estado viendo que el gozo de congregar, de servir a Dios, de ir a predicar allá afuera, te trae mucha bendición, pero no solamente bendición, sino te trae paz. Algo que tú no puedes expresar. Es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces dice, pero cuando pecamos, ese gozo se esfuma. Por eso el Salmo 51:12 dice: vuélveme el gozo de la salvación, mi espíritu noble me sustente.
Por eso Dios dejó esta parte en la palabra, para que tú entiendas que el estar inmiscuidos, estar en fuego, estar enamorado de Dios, estar haciendo la voluntad de Dios, te vuelve el gozo, te da bendición. Por eso David había pecado y había perdido el gozo, pero al arrepentirse le suplica al Señor le devuelva ese gozo. Si te das cuenta, había pecado y había perdido el gozo, pero al arrepentirse le suplica al Señor que le devuelva ese gozo. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, una persona cuando peca, ¿qué pasa? Ya no quiere venir a la iglesia. Cuando una persona peca y va en una calle y por ahí viene su pastor, se esconde para que no lo vea. ¿Por qué? Porque eso hace el pecado, te aparta de Dios. Y no solamente eso, te trae vergüenza, te trae muerte. El pecado es muerte, dice el libro de Romanos. Hija Vilma, ven a pagarle. Nada, ven a pararle el celular. Nada entibia más la relación con Jesucristo que el pecado. Escucha, nada entibia más la relación con Jesucristo que el pecado. Si tú has pecado contra el Señor, seguramente tu relación con el Señor es tibia, pero arrepiéntete y ora con las palabras del Salmo 51. Entonces volverá a ti el gozo de la salvación, y el gozo de la salvación es un buen antídoto para la tibieza. Cultiva una relación íntima con Dios. Es otra forma para tú estar apagando la tibieza espiritual, destruyendo la tibieza espiritual. El Señor Jesús en su ministerio terrenal guardaba una relación muy estrecha con el Padre Celestial en oración, que dice en Lucas 11:1, que Jesús estaba orando y al terminar le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ese puede ser otro antídoto. Otro antídoto sería cultivar la oración, pero sobre todo esa oración donde tú puedes venir al Señor y decirle: Padre, en Lucas 11:2, esto es estable, una relación íntima con el Señor, como la relación que hay entre un hijo y su padre. Esto es vital. Tú debes tener un tiempo diario de comunión con Él. Y así el Espíritu Santo vendrá a ti y te dará su gracia para que tu corazón siempre esté lleno de amor hacia Él. Es otro antídoto, cultivar la oración. Un antídoto contra la tibieza espiritual. Otro antídoto contra la tibieza espiritual en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas nuevas, a las buenas obras. Fíjate, en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El Evangelio tiene una dimensión de grupo. Tú no puedes ser cristiano victorioso apartado a los demás cristianos. La vida cristiana se vive en comunidad. Pero aunque es de tu deber amar a todos los hermanos, procura acercarte más a los hermanos que están llenos de amor del Señor y apasionados y en juego, haciendo la voluntad de Dios, y que de esta manera ellos te contagien, ellos te transfieran el amor que tienen, la pasión, el fuego, el estar activos en la obra de Dios, porque de esa manera vas a crecer. Vas a ser como ellos. Una relación íntima con cristianos victoriosos te estimulará para tener una relación íntima con el Señor. Conclusión: tú no tienes por qué vivir una vida cristiana tibia, espiritual. Puedes mantenerte en tu primer amor con el Señor siempre. Decídelo ahora mismo. Entonces, si te das cuenta, ¿cómo ser victoriosos sobre la tibieza espiritual? Nosotros como ministros de Dios, como siervos de Dios, como apóstoles y profetas de Dios, y todos los 5 ministerios, y así el grupo de liderazgo de la iglesia, siempre debe de buscar tener amistades con gente que está apasionada, enamorada, en juego y activa haciendo la obra de Dios, que se está congregando, que está orando, que está intercediendo, que está ayunando. Nunca de los nunca debes de juntarte con gente que ha dejado al Señor, que ha perdido su posición, que ha vuelto al mundo, porque esa gente la usará el mismo Satanás para tratar de que tú pierdas tu posición, de estar en fuego, de estar enamorado,
de estar lleno del Espíritu Santo, de estar buscando la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera saldrás victorioso. También cuida las amistades que tú estás teniendo. Pues ese es el estudio que nos trajo hoy en esta mañana el Señor Jesucristo, y pues le damos gracias a Dios por este nuevo día, y le damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido tener salud, tener esa fe, tener esa constancia y persistencia, porque Él ha sido del Señor, porque sin Él nada somos, recuerda. Entonces, si ya sabes que sin Dios no eres nada, entonces ¿por qué te has apartado de Dios? ¿Por qué le has dado la espalda? ¿Por qué has dejado a Dios? ¿Por qué te han envanecido más las riquezas de este mundo y te has afanado y has puesto a Dios en segundo lugar? Dios te dice, oye, arrepiéntete y ponme en primer lugar. Entonces, iglesia, ya no hay excusa, ya no hay pretexto, porque esta enseñanza fue para eso, para cómo mantenerte en victoria y victoria tras victoria. Vilma, apaga el cel. Entonces, le damos gracias a Dios por esta mañana. Entonces, la gloria es del Señor Jesucristo, y sabemos que tú, Señor, orarás en el corazón de cada ser humano, de cada hijo espiritual, de cada ministro. Gracias, Pastor.